Nos acompaña en los estudios el doctor Flavio Cruz, primer vicepresidente en la plancha presidencial, y la doctora Berta Rojas, segunda vicepresidenta. Ambos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a Jaén y al espectador. Periodista y al espectador y a todo Jaén y Cajamarca en general. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha tratado Jaén en su primer día de campaña en esta zona? Doctora Berta. Muy buenas noches. Quiero saludar a todos los pobladores de Jaén por su intermedio y hacerles un caluroso abrazo a todos. Es un pueblo muy cariñoso, se demuestra la gente con bastante cultura y sobre todo nos alegra que la gente ama a su partido que nace del pueblo. Ellos se identifican con el pueblo. Exactamente. Ahora, sin la presencia del líder, Vladimir Cerrón, ustedes son los vicepresidentes. Seguramente en muchos escenarios hace falta Vladimir Cerrón para liderar la campaña. ¿Cómo hacen campaña sin la presencia del candidato oficial para la presidencia, doctor Flavio Cruz? Bueno, de hecho sí se siente la ausencia, ¿no? Hoy mismo habrá podido ver la prensa, todos los que nos han acompañado. Felicito el recibimiento del Comité Ejecutivo Regional que está a cargo del congresista Marico Gonza, que es también nuestro candidato, su equipo, la militancia, o sea, eso es organización. Me alegra que mi partido esté organizado en Cajamarca, en Jaén, y dio lugar a un bonito, digamos, acto político de presentación de candidatos. Y obviamente estuvo el doctor Vladimir Cerrón, pero en forma virtual, que es lo que está ayudando, porque de hecho la ausencia se da. O sea, hoy este lugar debería estar ocupado por él, ¿no? Pero claro, no se están dando las cosas, lo está haciendo virtualmente. Y esto trasunta en otros temas más, como por ejemplo la persecución continua, no lo quieren liberar, y inclusive viene el debate de candidatos presidenciales, y no quieren que participen de la forma como sí lo puede hacer. Recuerde que incluso las últimas elecciones, la proclamación de la presidencia de la República fue virtual, ¿no? Así es. Y ahora, con el rigor que le caracteriza al Jurado Nacional de Elecciones, hemos pasado todos los filtros. Ya estás admitido, ya estás inscrito, nadie te tachó y estás habilitado, y a la hora del debate le dices que no puedes participar. ¿Van a tomar alguna medida legal? Porque ciertamente hoy se dio el sorteo, les toca debatir con Somos Perú y otro partido. Pero el jurado dice, solamente él puede debatir. Nada de reemplazantes, nada de virtual, tiene que ser presencial. Entonces, si ya lo admitiste como candidato, estando, digamos, no presente físicamente, ahora le dices no puedes debatir virtualmente. ¿Hay alguna medida que tomar desde Perú Libre? Es una medida restrictiva del derecho de participación, ¿no?, democrática, y lamentamos, lo denunciamos, porque aquí estamos los vicepresidentes que tranquilamente podríamos ser en físico para también debatir, porque estamos en condiciones, porque el partido tiene un ideario propio, un programa de cosas claras, así que cualquier militante incluso puede ir a debatir lo que es Perú Libre, pero en esas circunstancias lamentamos que eso se dé, ¿no? Y creo que de hecho le generan una ventaja a nuestros oponentes, a quienes van a debatir con nosotros, cosa que lamentamos, la verdad, y no sé qué va a pasar más allá. Vamos a tomar alguna medida, el partido está pensando en ese sentido, un proceso de amparo, ya nos informarán en su momento y también podemos compartir a la prensa en general. Doctora Berta, usted como madre de Vladimir Cerrón, entiendo, podría aclararnos un poco más el panorama, porque hay mucha gente que aún se come el cuento y se lleva la información de que Vladimir Cerrón está sentenciado, que tiene una serie de condenas y que por eso está escondido y que por eso no se presenta, y así. Cosas de estas donde la gente o los opositores le dicen al televidente, ¿qué vas a votar por Vladimir Cerrón si él nunca va a ser presidente? O sea, aunque gane, no va a poder gobernar. ¿Cuál es la real situación de su hijo legalmente? Muchas gracias por darme la oportunidad de aclarar esto. Mira, Vladimir Cerrón fue denunciado por múltiples cosas, los cuales judicialmente ya fueron demostrados que quedó en nada, fueron anuladas las llamadas sentencias. Uno, por querer construir un aeródromo internacional en Junín.
¿no? Que él no había movido ni una paja, pero la sentencia decía, la acusación era que es un potencial peligro para el país. ¿Dónde se ha visto eso, no? Es una forma de justificar. Ahora, el otro, la acusación por el caso de la construcción de la Oroya, que lo ha hecho otro gobernador, y le acusan, le hicieron cargar el muerto, como se dice, ¿no? Lo cual fue demostrado también, y la sentencia ya fue anulada, y le piden disculpas que ha habido un error. No se ha visto, pues es justo. Lo único que puedo considerar de que mi hijo es un perseguido político. En este momento, él no tiene sentencia, no tiene nada que correr, sino es un capricho del juez, ¿no? Que simplemente dicta prisión preventiva, supuestamente por desbalance económico, nada más. ¿Ya? No hay una acusación fiscal, simplemente es un capricho. Pero posiblemente se va a tomar medidas en estos días para que lo deje participar, porque él judicialmente no está privado de su libertad de expresión. Así es. Tampoco de su desarrollo intelectual. O sea, a él le anularon todas las sentencias. Ajá. Él ahora tiene solo un pedido de prisión preventiva. Nada más. Y por eso, obviamente, no se presenta, porque sabe que ahora, si se presenta, lo envían a la cárcel igual que muchos. No, lo más triste, lo más que quieren hacer, lo que quieren presentar al doctor Vladimir es enmarrocado, demostrar como un trofeo, y para qué candidato es bueno esa presentación. Y también, de acuerdo a una ley, yo que no recuerdo haberlo leído, que dice, si tú estás consciente de que esa sentencia, esa acusación, en este caso la prisión preventiva, es totalmente absurda por algo que tú no hiciste, tienes derecho de preservar tu libertad. En este caso, lo único que hace es el doctor Vladimir preservar su libertad, preservar también el honor y su dignidad. No vamos a dejar que estos señores de la derecha, aprovechándose que el Poder Judicial, ellos lo crearon y toda creación está al servicio de su creador. Entonces eso no podemos aceptar. Exactamente. Y entonces, señor, mi hijo está libre. Lo único que están haciendo abuso, y ahora una vez más se demuestra la discriminación que hacen para que él no participe en este debate. Tampoco quiere que nosotros, cualquiera de los dos, podíamos estar en el debate. No quieren tampoco eso. Ya veremos qué medidas tomamos, posiblemente todavía es el 24. Puede haber novedades y queremos también que la prensa nos acompañe. Posiblemente yo puedo organizar una movilización en contra de esas decisiones. Claro, perfecto. El día del debate. El día 24 perfecto. estaremos acompañando, haciendo bulla. No habrá debate mientras no le den libertad. Se permita la participación. Sí, efectivamente, doctor Flavio Cruz, igualmente a usted le quería preguntar esto. Usted es congresista de la República. Y hay mucha gente, incluido, claro, los bloques de derecha, que dicen, ¿cómo es que ustedes piden el voto para Vladimir Cerrón si él está evadiendo la justicia? Es decir, que no se presenta, y que si quiere ser candidato y quiere hablarle al pueblo, pedir el voto, pues que se presente, digamos, que se ponga a disposición de la justicia y que luego haga campaña. ¿Ustedes qué le dicen a la población ahí? Bueno, ahí un poco asociando a la pregunta anterior, quería hacer una precisión respecto al tema judicial. Al aeródromo Huanca, sí, es judicial el caso. A él no es que le declaren nulo, sino lo absuelven, ¿no? O sea, lo declaran libre de todo. Inocente, lo declaran inocente. Entonces es bueno precisar eso, porque nulo puede ser una serie porque hubo errores, o sea, ya no hay casación, no hay nada. No hay nada, está totalmente saneado, concluido ese caso, ¿no? Por eso el Jurado Nacional de Elecciones hace rato lo hubieran sacado de candidato. No pueden hacerlo porque, bueno, él está amparado por las leyes. Respecto al otro que me preguntaba usted sobre la condición del doctor Vladimir Cerrón, es que es
un hecho político lo que está pasando. O sea, la justicia está politizada. Él estuvo compareciendo en ese proceso a raíz de estas sentencias, ¿no?, que luego se declaran nulos y lo declaran inocente. Él dejó de comparecer. O sea, él no es que haya rehuido de la justicia, haya huido de la justicia, de ninguna manera. Entonces, el propio sistema de justicia provoca todos estos hechos y las consecuencias. ¿Y cómo es que si el mismo sistema de justicia provoca estos acontecimientos, estos hechos, ahora resulta como que, oye, Paloma, no te me escapas? Entonces eso no es así, o sea, no es justo. Entonces, por eso él simplemente está preservando su libertad, y ese acto de preservar tu libertad no está penado tampoco, no hay dolo ahí, ¿no? Entonces está con arreglo a derecho, en otras palabras. Debe ponerse a derecho, está actuando con arreglo a derecho. Nada. Perfecto. Sí. Ahora, los sectores de la derecha, ahora que Vladimir Cerrón está apareciendo virtualmente a nivel de medios de Lima, a nivel de sus partidos, de las concentraciones políticas, están presionando para que a Vladimir Cerrón lo detengan, ¿sí?, que lo capturen, ¿no? En un hipotético caso que ocurriese eso, detienen a Vladimir Cerrón, ¿cuál es el plan de contingencia que ustedes tienen para seguir en la carrera electoral? Aquí estamos los vicepresidentes, los dos fuertes, sí, para resistir. Y sí, como estos días hemos recorrido todo el litoral del norte, hemos ido hasta Tumbes, estamos aquí, mañana vamos a seguir, hay moral. En cierto, nosotros no queremos victimizarnos. Claro. No hemos utilizado otros temas que sería largo explicar, pero menos estar en un escenario de victimización. Desde luego que el elector peruano tira más para el lado de la víctima, ¿no? Si lo detuvieran ahorita, en marzo, las siguientes semanas, en cierto modo nos harían un gran favor, pero eso no queremos nosotros, porque Perú Libre tiene ideario que plantear, programa que ofrecer, y eso es lo que queremos que se venda, y no una circunstancia porque al doctor lo detuvieron y mire, entonces votaremos por él. No, ese escenario ¿En no qué queremos. sentido sería un favor? Porque lo que victimizaría. Vladimir Cerrón caiga en manos, ya decía la doctora Berta, van a usarlo como trofeo, enmarrocado y tantas cosas. Lo victimizarían, y ya pasó anteriormente con Gregorio Santos. Claro, que ganó. Estando en prisión, la gente se solidarizó y votó por él. Y ya pasó con Walter Adubiri, que nunca hizo campaña, pero faltando creo que 5 días, cometen pues la torpeza de sacarlo. Como decir, ya no creo que pase nada, ya difícilmente va a ser gobernador. Y Walter Adubiri ganó en primera vuelta, barrió con todo, ¿no? Porque la gente, ¿cómo es posible? Exacto. Sí, entonces no sería nuevo el caso de Vladimir Cerrón, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué creen ustedes que la derecha le tiene miedo a Vladimir Cerrón? Yo lo puedo decir porque Vladimir Cerrón tiene una formación sólida, académica e ideológicamente. Es una formación que le enseñó a ver el problema desde un punto de vista holístico, el problema Perú, y también plantea resolver esos problemas más álgidos para todos. Esa es la base, y eso realmente, por ejemplo, crear los hospitales con todos los requisitos que requieren, incluso con alojamiento para los familiares. ¿Qué ha pasado? Las clínicas han quedado con ciertos vacíos económicos. El programa odontólogo por familia, disculpe, por colegio, ¿ya? ¿Qué ha pasado con los odontólogos? Empezaron a pedir vacíos. Se juntaron todas esas empresas, y los demás, los que estaban en Lima, todos se juntaron, dijeron, no, esto es un peligro. Siendo Vladimir Cerrón gobernador de Junín, chocó con los grandes, chocó con intereses económicos fuertes, ¿no? Ahora, incluso por el aeródromo, ¿quiénes han sido? Los consorcios de las empresas que llevan de Huancayo a Lima, de Lima, a todas partes de Perú. Entonces, ¿qué pasa? Esos en fiestas patrias, la oferta y la demanda. Un pasaje que cuesta 20 soles llega a costar 200 soles. Y como dice, oferta y demanda. Tienes necesidad, tienes que ir. En el hospital, en las clínicas, con la pandemia, se enriquecieron, pero en Huancayo no. ¿Por qué? Porque estaban los había hospitales. Claro. Ahora, en cuanto a oncología,
Por ejemplo, ¿qué están haciendo los hospitales, las clínicas que operaban, incluso con médicos no capacitados en cirugía de oncología? Ahora, como tenemos, ya que las clínicas están vacías. Ese es el problema, ¿verdad? A eso le llaman peligro, potencialmente peligro para el Perú. O sea, para la empresa privada, efectivamente, para aquellos que lucran con la educación, con la salud, con transporte, es pues un peligro para los que lucran. Pero para nosotros, el pueblo, es una esperanza de vida, es una esperanza de mejorar nuestra situación económica. Sí, efectivamente, y creo que los líderes de izquierda han sido perseguidos ya desde hace un buen tiempo, después de la dictadura aún más todavía. Y usted decía bien, Gregorio Santos ganó la elección estando encarcelado, ¿no? Y ahora el peligro y el miedo que le tienen seguramente los sectores de la derecha, que entre ellos también se están aruñando de a pocos, es que Vladimir Cerrón pueda ganar las elecciones estando, digamos, no presente en la campaña, ¿no? Y seguro que va a ganar. Y lo que pasó con Walter Adubide y lo que pasó con Genaro Ledesma de un tiempo atrás, ¿no? Cuando estuvo en el frontón, inclusive preso, y ganó las elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que ir al frontón llevándole la credencial y llevarlo para juramentar. Eso va a pasar, ¿no? Entonces, porque es la voluntad popular. Y es que, como usted decía, ¿por qué el miedo a Vladimir Cerrón? Que sus ideas son muy fuertes, muy potentes, un peligro potencial para el mercantilismo económico. Claro. Exactamente. Ahora, el tema siguiente es que Perú Libre no aparece en las encuestas. O sea, imagínense, ayer presentaron una encuesta a nivel nacional y claro, salen los candidatos ya conocidos y no aparece Perú Libre ni en otros. Entonces, ¿qué lectura le dan ustedes a eso? ¿Es tal vez el daño que les hizo Pedro Castillo estando en el gobierno? ¿Creen que ustedes se equivocaron al poner a Pedro Castillo y al final hizo quedar mal a Perú Libre como tal? Yo le voy a decir de que al poner al señor Pedro Castillo hemos reconocido a los hombres del pueblo, porque el partido nace del pueblo, surge del pueblo, y Pedro Castillo como tal ya era líder. Claro. Y entonces, ¿por qué no reconocer a un maestro rural, a un maestro que surge del pueblo y además a un hombre que ha recibido una educación paupérrima? Para nosotros ha sido un fenómeno social que ha surgido Pedro. Ahora nos dice, ¿por qué le han nombrado Pedro? ¿Acaso no se dieron cuenta que era tal por cual? Ya. Le dije, no señor, la Constitución dice, basta que sea un peruano de nacimiento. Entonces ahí está Pedro. Ahora, pero ha presentado maestría. Ah, sí, presentó maestría, licenciatura. Maestría, ¿qué pasa? No lucran las universidades, venden tesis, venden títulos, ¿ya? Entonces están lucrando las universidades particulares con la necesidad de ser profesional, con la necesidad de ocupar un gradito más para ganar un centavo más en los ¿No se arrepienten de haber elegido a Pedro Castillo entonces en su momento? Personalmente no me arrepiento, y se tendría que elegir, de vuelta lo elegiría a otro maestro rural, porque el maestro rural es el que conoce la educación peruana, cómo está. Sin embargo, el desenlace político finalmente, Pedro Castillo no llevó los lineamientos de Perú Libre ya estando en el gobierno. Sí, bueno, eso es un problema de formación, como ya lo dijeron, que no ha tenido una buena educación, no ha tenido comprensión lectora, lo aceptamos, ha sido engatusado utilizando términos más amplios, macros, y don Pedro muchas veces ha caído por no ser franco, por no acudir también al diccionario en algunas palabras, ¿no? Es lo que ha pasado con don Pedro, pero don Pedro no es como tal, como lo puedan pintar, ¿no? Don Pedro para nosotros siempre será un paradigma del maestro del pueblo, maestro rural. Sin embargo, el partido no sufre ahora las consecuencias de ese mal gobierno de Pedro Castillo, o bueno, del desenlace que hubo, don Flavio Cruz. Cargamos una mochilita, pero después no se arrepentimos. Estamos aclarando que don Pedro pues ha sido engatusado,
por los caviares lo rodearon de mil formas, le engatusaron, e incluso para que caiga el golpe, el autogolpe que se dio, se puede decir, ¿no? Entonces a don Pedro ahora mismo lo quieren, siguen utilizándolo. Mira que ese señor Ayala, ese abogado, con respeto a los otros señores abogados, es un populista o el señor falso, Sánchez falsante. ¿Y él por qué lo permite? Le presenta e indulto, pero mire señor, ¿a dónde le quiere llevar a don Pedro? Para indultarle tiene que aceptar esa sentencia, tiene que renunciar a la apelación. Al renunciar tiene que aceptar todos los cargos que le están imputando para que después le den muerte civil. Pero políticamente pudo ser una gran oportunidad para Perú Libre demostrar un buen gobierno, plantear sus ideales y sacarlos a flote y cambiar los destinos de esta patria, pero no ocurrió. No. Entonces, de todas maneras, políticamente creo que sí les ha afectado. Bueno, vamos a decir, ¿no?, que nos ha afectado, pero yo consideraría que no. Recuerda que anteriormente, de acuerdo a las encuestas, nunca aparecimos nosotros, nunca apareció. Bueno, eso sí, pero en la campaña electoral. Yo le hablo del gobierno, o sea, como tal, ustedes como congresistas, ¿no? Imagínense, han quedado reducidos a ¿cuántos? A 10, 11. Pero entonces, en esa parte, políticamente ha sido un golpe fuerte. No, por eso don Pedro fue engatusado, engañado. Le dicen, mira, tú puedes hasta 2 partidos, estos 2 partidos te van a reemplazar, te va a apoyar. Formoso Renata, Funateca, listo. O sea, a ese nivel puede ser perdonable. Entonces, ¿qué hace? Él ha dividido, la bancada se lo llevó a los profesores, ven, sí, y a los demás le dijo, oye, te doy un ministerio, claro, ¿ya? Pero renuncia. Pero yo veo su postura, doctora Berta, como madre. Bueno, ya se equivocó uno y bueno, hay que dar oportunidad de otro, pero políticamente sí afectó esta situación. Doctor Flavio, ¿usted qué análisis tiene? Obvio, por nuestra conciencia, nuestro razonamiento pasa una serie de situaciones, pero si, habiendo sido nuestro candidato y luego nuestro presidente, de hecho que nosotros vamos a tener siempre una opinión parcializada, o sea, nunca vamos a hablar mal de él, a pesar de una serie de cosas que han pasado, por ejemplo, no haber implementado precisamente el ideario ni el programa de Perú Libre. Por eso nuestro lema ahora de vamos por la revancha es, no alguien quería decir que eso es una suerte de venganza, nada que ver, tiene que ver la revancha para implementar el ideario y el programa de Perú Libre. De eso trata el mensaje de vamos por la revancha, ¿no? Y ahora, usted preguntaba sobre las estadísticas. Testimonio vivo de eso es Pedro Castillo, porque no aparecía a este tiempo, sí, ni existía. Ni entrevistas. Mientras tanto, él estaba, igual que nosotros, recorriendo pueblo por pueblo, provincia por provincia, ¿no? Ya, y de pronto se empezó a encenderse la pradera, ¿no? Y empezó pues la efervescencia del crecimiento de Pedro Castillo. Yo creo en la ciencia de las estadísticas, pero no en aquellas manipuladas como se están haciendo. Y hoy por hoy ya no se hace trabajo de campo como antes, se hacía con tablilla y todo eso. Ya, ¿no? Es por teléfono. Es por teléfono, es selectivo, y hay lugares. Yo soy de Puno, yo no sé cómo será en Cajamarca, pero en Puno, en mi región, todavía hay distritos, centros poblados completos donde no hay señal de teléfono. Entonces, ¿a quién van a llamar? O sea, para ustedes... Llaman a las ciudades grandes, a las capitales, donde... Para ustedes, López Aliaga y Keiko, que estén en primer lugar, es un asunto... Es que son sus encuestadoras, son sus encuestadoras. Si nosotros tuviéramos nuestras encuestadoras no nos van a poner pues último, tienen que ponerse entre los primeros, con alguna tendencia para la manipulación del sentido común. Y lamentablemente mucha gente se deja llevar por las encuestas. Ciudadano o ciudadana, usted tiene que ser consciente que eso es manipulado y no puede estar haciendo seguimiento a las encuestas. Claro, ya hay un tema, hay un precedente, ¿no? En las elecciones del año 2021, ¿no? 21. En el tiempo de Pedro Castillo, ciertamente, Pedro Castillo no aparecía. Es más, llegaba a las plazas y el partido como que no tenía mucha organización tampoco, y casi estaba solo con su bandera haciendo campaña, y de pronto, de un momento a otro, subió y hasta que quedó en segundo, digamos, se fue a segunda vuelta. ¿Ustedes creen que ese fenómeno vuelva a suceder? Sí, yo creo. A ver, díganos por qué. En la encuesta le voy a decir una cosita. Usted es de aquí, Cajamarca, ¿no? Y al pasado vivía por Chonta, por una Valija. No hay señal, no hay teléfono. ¿Qué encuesta puede haber hecho ahí? No hay. Falso. Claro, el Perú profundo está incomunicado. San Ignacio por el río, pasando por todo el sitio he pasado, he visto, no.
no hay señal por último. Entonces, ¿qué? No hay. La encuesta puede estar concentrada en Lima, en todo caso. Lima, creo que en Lima, los conos, ciudades capital, donde la gente lleva agua con baldecito, tienen tu teléfono para pagar la Movistar. Entonces, ¿de dónde es la encuesta? Solamente hace del centro, de los que sí tienen. Entonces, es una farsa esa encuesta. Yo puedo afirmar que en un 80% es falso. Pero en caso del doctor Vladimir, la derecha hizo una encuesta. También pienso que ha hecho en el centro nada más. Perfecto. Y sale como el mejor preparado para gobernar Perú. Perfecto. Ya hemos hablado de Vladimir Cerrón, hemos hablado, lógicamente, de este panorama político que engloba a Perú Libre. Vamos a ir al siguiente bloque y creo que la gente, y ustedes, amigos televidentes, en diversas partes del nororiente, lo que desean ahora sí es escuchar qué propone Perú Libre. Ya en la gestión del 2021 al 2026, que debió concluir Pedro Castillo, se ofreció, por ejemplo, el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución es una propuesta de Perú Libre que lamentablemente no se ha cumplido. ¿Ustedes mantienen esa propuesta? Cuéntenos, doctor Flavio. Sí, son 5 puntos del plan de gobierno que estamos planteando. A ver. Uno primero, y que es irrenunciable, es precisamente la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. ¿Por qué? Pues las relaciones de poder que tenemos en el país en temas económicos, sociales, políticos, no están bien. Hay que rediseñarlas, hay que reestructurarlas. En segundo lugar, la soberanía de los recursos estratégicos, ¿no? En caso de energía, caso gas, hidrocarburos, Petroperú, eso debe estar en manos del Estado. En tercer lugar, la revisión de los contratos ley y de aquellos que no son contratos ley, pero igualmente son lesivos para el país. Las condiciones en las que se hizo el contrato hace buen tiempo, décadas atrás, fueron distintas a las de hoy, pero las sobreganancias y utilidades que están llevando las empresas, pues ya es demasiado. Entonces tengo que renegociar eso. Y lo otro es que vamos a reimpulsar el proceso de descentralización. Ahora que yo estoy como parlamentario en Lima, no es posible pues que Lima se lleve el 64% del presupuesto, o sea, todo es Lima, todo desde Lima. Lima está lleno de gobernadores, de alcaldes, de dirigentes para pedir una pista y vereda, para pedir comprar un mobiliario, para comprar una serie de pequeñas cosas. Todo es Lima, Lima. Un centralismo absurdo, abusivo, feroz, eso tiene que cambiar. Los provincianos tenemos que reclamar. Entonces, estos son los puntos del plan de gobierno. Obviamente hay algunos pilares que básicamente en el caso de Perú Libre son educación, salud, justicia, agro, ¿no? Ambiente, y sobre los cuales Perú Libre propone estos grandes cambios. Son temas de Estado, no son temas, digamos, sueltos o pequeños, menos pues temas que corresponden a gobiernos regionales o a las municipalidades, sino como gobierno nacional. Exacto. Y este tema del cambio de la Constitución, de la Asamblea Constituyente, los grupos del sector de la derecha no lo abordan por nada. Ellos hablan solamente de algunas reformas, de algún parchado de la misma Constitución de 1900, del gobierno de Fujimori. Ustedes plantean una nueva Constitución, ¿para qué? ¿Por qué el Perú necesita una nueva Constitución? A ver, ¿quién nos responde? Usted, doctora Berta. El Perú nos requiere una nueva Constitución. Uno, porque la Constitución que tenemos ha nacido de un momento efervescente, de un golpe como producto o hijo del golpe de Estado que dio Fujimori, donde no participó el pueblo, no participó. No es como la anterior llamada del 79, donde hizo Víctor Raúl Aida La Torre, fue presidente de la Constitución, donde todavía de alguna manera tampoco participó el pueblo, pero de la clase media para arriba participaron. Y entonces no se tocó los intereses del pueblo. Y ahora, por la edad, ya cuántos años ha pasado que esta Constitución tiene. Por aquella vez cuando hicieron no se hablaba de computadoras, no se hablaba de IA, no se hablaba de otras cosas. Por lo tanto, ya es obsoleto tecnológicamente, ¿ya? Por edad. Además de esto, nosotros queremos organizar la Asamblea Constituyente para que mi pueblo participe,
tenga participación todos. ¿Cuándo ha participado la prensa, por ejemplo? ¿Participó la prensa? Nunca. Claro. Es importante que debe participar la prensa. Todo se ha hecho desde arriba, ¿Ya? mirando Entonces, arriba nada más. claro, Sí, eso tiene usted toda la razón. Y por eso una de las razones. Otras podríamos tener, como lo ha dicho acá mi colega, mi compañero, que hay que cambiar para modificar la descentralización. Necesitamos descentralizar. Necesitamos tener un mercado, que el mercado regule los costos y no que nos venga a regular los mercados. Entonces, hay necesidad. Mientras esto no está corregido, no se va a poder hacer. O sea, usted nos dice que esta injusticia que existe, claro, esta desigualdad social que existe, esta falta de atención en la salud, en educación, digamos, la falta de oportunidades, depende mucho de un Estado que tiene una Constitución que no es justa. No es justa. Y nos dice, hay que hacer lo que dice en la Constitución. Lo que no dice no vamos a hacer, no se debe hacer y tiene pena de cárcel. Entonces nosotros queremos hacer con la Constituyente. Es una necesidad del pueblo. Es urgente organizar la Asamblea Constituyente y tener una nueva Constitución con participación de las clases populares, también de los profesionales que han sido olvidados, como decía, ¿no? De ustedes, de la prensa está olvidada. Exacto. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos? Tremendamente olvidados también. Imagínense los medios de comunicación en provincias, en regiones. Nunca. Pagamos anualmente, pagamos tasa, pagamos canon, pagamos todo. De pronto tenemos ahora un montón de competencia desleal que nadie lo regula y no paga nada. Viene la oferta tiene toda y la demanda. razón. Deberíamos ser parte para poner nuestro punto de vista y que, digamos, así como nosotros contribuimos con el Estado, también el Estado nos tenga que dar algunas facilidades. Eso usted tiene toda la razón. Ahora, el doctor Flavio, ¿y por qué cree usted que los señores de la derecha no quieren que se cambie la Constitución? Porque quieren conservar el status quo, ¿no? Es una constitución a su medida, de hecho. Por eso lo defienden, tanto la derecha en sí, toda la derecha, que son, digamos, que más sinceros y decir, para ellos es lo máximo, que gracias a esa constitución el Perú es próspero y hay justicia social. Bueno, esa cosa que no es cierto, porque las brechas en términos de pobreza, de desarrollo económico, cada vez se abren más. Por eso el otro punto también es la lucha contra los monopolios y oligopolios. El país se está quedando en manos de pocos. Y las grandes mayorías que es verdad que emprenden, inician un negocio, una bodega, una tienda, duran poco, se mueren, quieren que compitas, pero al costado tienes un monstruo. ¿Cómo vas a competir? Es ilógico que puedas competir. Entonces hay cosas que han cambiado, estamos en una permanente crisis que provoca justamente la Constitución y de paso hemos superado una pandemia, hemos pasado una pandemia que nos ha cambiado la vida. ¿Y cómo es posible que después de la pandemia lo único que se está quedando es la Constitución? Todo ha cambiado menos la Constitución. Sí, entonces hay que cambiar eso y eso, os repito, tiene que ir a la reestructuración de las relaciones de poder, porque ahí están las reglas entre el patrón y el trabajador, las reglas entre los micros y los macros, las reglas entre las grandes empresas y los pequeños, entre la clase trabajadora y la clase patronal. O sea, todas estas relaciones tienen que modificarse. Y fundamentalmente el capítulo económico que tiene que ver pues con el día a día de la alimentación de la gente, del trabajo de la gente, entre otras cosas. ¿Considera entonces que ustedes que con una nueva Constitución el dinero del Estado peruano, o sea, del dinero de los peruanos, ya no sería mayoritariamente para que se quede en Lima, o esté en Lima, o esté beneficiando a grupos de poder económico y a la clase media, a la clase pobre, pues dándole migajas? Por ejemplo, yo les doy un punto. En el servicio de la energía eléctrica, ¿qué sucede desde hace buen tiempo? El Estado, a través del Congreso, nos ha impuesto el famoso FOSE. Es decir, yo, microempresario, consumo 100 kilowatts de energía al mes, estoy obligado a pagar ese FOSE, que es un fondo de electrificación rural. O sea, que tengo que pagar la electrificación rural, contribuir con ese beneficio para el sector agrícola. Y resulta que en el sector rural no hay luz. O sea, hay luz, se corta todos los días. Entonces, ¿por qué ese fondo
en vez de cobrarme a mí y ajustarme, aparte que la SUNAT te persigue por todos lados, pues aparte de ajustarme con ese FOSE, con ese FICE en el recibo de luz, ¿por qué no lo asume el Estado? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Me parece totalmente injusto que con una nueva constitución podría cambiar las cosas, ¿no? Necesariamente tiene que cambiar. Si un país, para cambiar modos de vida, modos de economía, tiene que haber descentralización. O sea, en cada lugar debe quedar el canon que produce, debe quedar para que puedan hacer. Ya no debe haber ese aparato represivo ubicado solamente en la capital. Hay aparato represivo económico, social, judicial. El judicial debe ser también modificado, tocado ahí en la cuestión política para evitar ese tipo de ataques, abusos que hacen, ¿no? Esos abusos es tremendamente, en el caso del doctor Vladimir es un ejemplo. Yo le estoy haciendo una demanda, estoy demandando, ahorita he demandado al Poder Judicial, a la Contraloría, a los fiscales, justamente por haber hecho abuso con la sentencia sobre el aeropuerto, y por el otro por pedir disculpas. ¿Y quién repara? El que le ha despojado del cargo, nadie repara. Le estaban pidiendo 8 millones de dólares. Mire, eso solamente de los gastos que ha perdido, más no del honor ni la dignidad de mi hijo, no estoy tocando porque es invalorable. ¿Y cuántos casos más habrán? Y a ver, igual que el de usted. Eso. ¿Y cuánta gente por no saber eso? Nosotros también, yo también pongo de valor para hacerlo eso. Y lo estoy haciendo por defender a mi hijo y lo voy a seguir haciendo. Y si es posible, y he dicho, voy a ofrendar mi pecho, mi vida por defender el honor de mi hijo y a través del honor de mi hijo defender a los otros presos políticos. Claro. Y a mi pueblo defender para que mi pueblo no siga sufriendo ese tipo de ataques. Exacto. Cambiando la Constitución, doctor Flavio, podríamos en todo caso desbaratar todo ese aparato corrupto que hay en Poder Judicial y los diversos ministerios y el mismo Estado en su real dimensión, ¿no? Claro, justo a propósito del tema que toca la doctora, aquí el congresista Américo Gonza precisamente tiene una propuesta legislativa de, por ejemplo, sancionar a los errores judiciales, porque al fiscal que se equivoca, al juez que se equivoca, encarcela a una persona inocente, después le dice disculpa, después lo absuelven, o el superior dice, oye, tu sentencia es pésima, así que tienes que volver a pronunciarte. ¿Quién le devuelve la vida? ¿Quién le devuelve el desprestigio al cual te somete el juez? Entonces eso está mal de todas maneras. Entonces ese tipo de propuestas obviamente se discutirían. Ahorita estamos en una fase especulativa, ¿no? Porque si estamos pidiendo una presencia plural de la sociedad en una asamblea constituyente, no sabemos cuántos problemas vendrían de la sociedad que finalmente van a ser sintetizados y terminarán en un texto constitucional, ¿no? Entonces obviamente en el tema económico, que es lo que más nos preocupa, se trata de que, como usted planteaba, el Estado asuma ciertas responsabilidades. Si ya te pongo los servicios básicos de energía eléctrica, agua, ¿no? Entonces pues las tarifas se van a regular, ¿no? Y pago lo justo. Y si yo asumo las carreteras, ¿no? Entonces las carreteras, puentes, entonces no habrá necesidad de peaje. Pero ¿y la plata? Siempre es que no tenemos condiciones. No tenemos porque hay un montón de exoneraciones tributarias a los juegos de azar, a los juegos, últimamente a los agroexportadores. Y en el norte, ahora que estoy por acá, sí, pues la agroexportación, saludos a todos ellos, hacen patria, hacen economía, hay clase trabajadora ahí, aunque no están bien tratados la clase trabajadora, pero tienen su partido, tienen sus congresistas, creo que está bien. Pero la economía familiar, la agricultura familiar, los pequeños, ¿qué hay de ellos? No hay esa economía que permite un acceso mayoritario a los mercados, una suerte de mercados forzados, oligopólicos. Por eso es el cambio de la propuesta económica para una economía popular con mercados respecto a una ley de economía social de mercados. O sea, el cambio es radical, no es un cambio simple. Perfecto. Doctora Berta Rojas, usted es educadora, es doctora en educación. Justamente, y quería preguntarle por educación. Justo estamos, por ejemplo, mes de febrero, mes de marzo, el dolor de cabeza de las madres, de los padres de familia por conseguir una vacante y no hay vacantes, o si hay vacantes te la venden, ¿no? Así descaradamente. O niños que viven frente a un colegio y ahí no les dan la vacante, tienen que llevar los padres, digamos, a unas 20, 30 cuadras
a donde les reciban, aparte de las cuotas de APAFA, se vienen las tremendas listas de útiles escolares, ¿no? O sea, un tremendo dolor de cabeza porque choca con tu economía. Y aparte viene el caliwarma que te ofrecen pues, con carne de caballo y tantas cosas. ¿Qué hacer por la educación? A ver, ¿qué propone Perú Libre para la educación en los peruanos? Perú Libre ha propuesto cambiar la educación. Bueno, para el cambio necesariamente requerimos la constitución política, es una necesidad. ¿Qué hacemos? Hemos propuesto cambiar la educación, luchar por la educación. Hemos empezado por superior. Se ha creado 42 universidades nacionales. Con los congresistas actuales. Claro, ya, perfecto. Y agradecemos a nuestros congresistas, pero es planteamiento de Perú Libre. Está cumpliendo y lo cual debe funcionar con ingreso libre para los estudiantes. Dar oportunidad a la juventud que ha egresado de quinto año de secundaria, están ahí. Está al acecho de las instituciones que no haya restricciones, que sea libre el ingreso. Libre es el ingreso. El que ya no avanza, ya no va a decir no tuve la oportunidad. Ese es el problema. Pero ahorita es una mercancía, un mercado, como le llaman, cautivo ya, una mercancía cautiva, cosa que no ha ingresado y también hay coordinaciones, voy a decir a mis compañeros universitarios, colegas, aquellos a veces no quieren poner las vacantes que se requiere. Yo cuando estaba en la asamblea universitaria, cuando era parte, reclamaba, decían solamente que haya 10 vacantes para ingreso de medicina. No, señor, me paraba y no les permitía. Luchaba que sea el doble, 20 vacantes. Pero esos 20 alumnitos, ¿cuántos postulan? 2.000 alumnos postulan para 20 vacantes. A mi lucha. Y tienes que pagar. ¿Y qué hacen esos pobres jóvenes? ¿Dónde van los demás? Todos tienen que sacar de 20 la nota de 100 puntos. Y los que sacaron 99, los que sacaron 90, ¿qué hacen? Tienen que ir a la particular, a engordar los intereses de la particular, que las universidades particulares no paguen impuestos. En mi nueva constitución, que paguen el doble de impuestos. Eso tendría que plantear yo en la nueva constitución. Ahora, para la secundaria, la educación secundaria está mal hecha. El currículum está mal. No está divorciado de la universidad. ¿Y qué se hace? Acá se hace un curso de transición llamada CEPRE. O las academias. ¿Ya? Negocio para la eso. CEPRE, la llamada academia, negocio ya, 2 años, 1 año están. Ese es el negocio del CEPRE. Ahora con el ingreso libre desaparece el CEPRE, va a haber otra guerra contra nosotros. Sí, pues aquí mire, el CEPRE UNJ, Universidad Nacional de Jaén, 1.200, 900 soles por el ciclo de preparación. Imagínense, ¿Qué es eso? las universidades públicas haciendo negocio. Por eso se llama... Y eso ustedes proponen que se elimine. Funciona un ente particular dentro de una nacional. ¿Qué hacen? Hace el CEPRE ingreso propio para la universidad. ¿Y dónde va esa plata? Y muchas veces son mal gastados. Aparte de eso, en las escuelas de posgrado. Las escuelas de posgrados es una institución particular que funciona dentro de lo nacional. Hay que pagar la escuela de posgrado. Yo fui directora. Hice desaparecer Es un privado dentro del Estado. Peleé bastante y que estudien sin pago. Mucha que se me dieron todo encima. Perfecto. Pero, entonces ustedes proponen cambiar, me dice, la currícula de secundaria. A la secundaria pretendemos cambiar el plan curricular. Primero, dividir en 3 niveles. ¿Solo secundaria o desde inicial, primaria, secundaria? Primero vamos por partes, por niveles. Estamos bajando de arriba. Perfecto, estamos agarrando de lo general a lo particular. Estamos agarrando una teoría. Y llegamos a la secundaria. ¿Qué estudian nuestros alumnos secundarios? Estudian cosas que muchas veces nunca lo va a aplicar ni postulando a la universidad, ni en su vida práctica. ¿Qué nos hace estudiar? La historia universal. Y la historia universal muchas veces nos da una idea, ¿no? Pero más no. Pero ¿cuándo han estudiado mi historia local? ¿Cuándo han estudiado mi historia regional? ¿Y cuándo realmente mi historia nacional? No hemos fortalecido identidad. Vamos por identidad. Y necesitamos cambiar eso. Ahora, en educación primaria, más todavía, con más razón. Porque estos niños que vienen de zona rural son monolingües quechohablantes.
o amazónica hablantes, lenguas originarias, que tenemos más de 135 lenguas originarias reconocidas. Esos niños tienen que aprender el idioma y más la teoría que le enseñan. Y el niño repite de memoria, mi mamá me mima. A ese niño no tiene sentido esa palabra. Pero si le dicen en su quechua, mamá me cuyaman, ese niño me entiende. Entonces hay que aprender lenguas originarias necesariamente. El maestro tiene que ser formado con lenguas originarias para que vaya a enseñar a las zonas rurales. Y entonces el niño va a entender de la forma como puede entenderme. Yo, por ejemplo, a usted le hablo en quechua, no me va a entender. Sí, no pero le va a digo, entender. oiga, agarra eso, no me vas a entender. Pero si te digo en tu lengua, sí me va a entender, ¿no? Entonces, eso desde el aspecto ya académico, le he dicho a grandes rasgos. Ahora, el aspecto que dice, acá hay una escuela y no lo dejan ingresar al niño, ¿no? Ese es también otro monopolio, como dice, han hecho contacto con las escuelas particulares. Oye, no recibas, pues, no necesito alumnos. Al director les sobonean y ahora no, tantas vacantes nomás hay, no hay más, no hay más vacantes. No hay sillas, no hay carpetas. Y algunos padres, yo traigo mi silla, traigo mi carpeta. Pero no, señora, nosotros no nos pagan por enseñar a más de 30 alumnos. Ya tenemos 30, es pretexto. Es un pretexto. Entonces necesita cambiar, reglamentar también a maestros que se niegan. Como en otros países, no quiero ir a nombrar, el papá que no lleva a su niño a la escuela paga multa y la maestra que se ha negado se llama. Y en esas escuelas de educación inicial y primaria, en las zonas más alejadas, le pagan más y tienen que ir especialistas. No me van cualquier que ha terminado secundaria como acá, no. Anda, enséñale, pues hijo, gánate la vida enseñando a los chiquitos. Un maestro, y ¿a quién ha malogrado al niño en la primera infancia, aprendizaje, segunda infancia? Ha cometido un genocidio cultural. Y maestras que no están preparadas cometen genocidios culturales, y lo cual no hemos visto, a nadie le interesa. ¿Y cuáles serían los cambios radicales que harían ustedes con la nueva Constitución para efectos de que muchos niños no se queden sin estudiar, ¿no? Tanto en primaria, en secundaria y en superior, para que estos jóvenes que terminan la universidad, ingresan libre, salgan de la universidad y tengan trabajo también? Estoy soñando con un programa sin analfabetismo. Por ejemplo, en Jaén, vamos a decir, hay un pueblo alejado y acá recién está la escuela. Este niño me tiene que caminar 5 horas, 3 horas, 2 horas, tiene que caminar. Para esos niños lo que tendría que hacer es que la escuela se convierta en un centro como internado, tipo POAR. ¿Ya? Llevarlo acá, estos niños le doy su alimento, su comida, internados. Y los sábados pueden salir sábado y domingo para ir a su casa 2 horas de caminar. Y los días que no caminen todos los días expuestos al sol y la lluvia. Es un programa que estamos soñando en Perú Libre. Pero que el Estado lo asuma. El Estado tiene que asumir. Ahí pasa el tema económico, porque todas estas transformaciones que estamos proponiendo pasa por el tema económico. Por eso está en el ideario del Perú Libre, está escrito. Nosotros proponemos no el 6% del PBI, sino el 10%. 10%. Tanto para salud y para educación 10%, pero eso hay que ponerlo justamente en una nueva constitución. Si no lo ponemos, no vamos a poder. No se va a poder, y además ahora está ocurriendo el fenómeno de que mucha gente de zona rural está migrando a la ciudad. Está llegando a la ciudad y en la ciudad resulta que los colegios ya no tienen vacantes y los niños no tienen dónde estudiar. Sí. Y ahí entiendo que ustedes también han visto esa realidad. La falsa superpoblación, eso se está dando. Sí, y el otro aspecto que no debemos descuidar es el tema docente, porque últimamente el modelo neoliberal nos ha vendido la idea de que es paidocéntrico y que el centro es el estudiante y alrededor del estudiante todos los demás somos accesorios. El docente, la infraestructura, el material, todos son accesorios, pero el centro es el estudiante. No es tanto así. Es esa dupla estudiante y docente. Por eso el docente no lo capacita, no le pagan bien, no tiene buenas pensiones, etcétera. Que es una lucha que estamos asumiendo también, y por eso el hecho de que el docente debe ganar mínimamente el de primera escala la remuneración igual que una unidad impositiva tributaria, eso también es irrenunciable. Que en un gobierno de Perú Libre sí lo materializaríamos, ¿no? Entonces, porque el docente tiene que estar bien pagado. Para exigir tienes que dar también, ¿no? Y hay que capacitarlo. En esta ley 29944, solo una promoción de maestristas hemos tenido.
una sola. Claro. Ahora, con Nunca 10% más. que ustedes ofrecen, pues habría dinero para Para hacer transformar la educación ese tipo a de- todo dar, ¿no? O sea, no solo buenos sueldos para maestros, sino nuevas escuelas, modernas escuelas, colegios en todo el país. Como lo ¿no? que tenemos se hace. Sí, pues. Recuerden Sí. que la Como lo mirada que socialista es igualdad de oportunidades, para todos por igual. Acá hay como 9 modelos del sistema educativo, empezando por el COAR, secundaria GEC, secundaria rural, secundaria alternancia, uy, es un caos. De todo. De todo, donde la gente ya está desorientada, el padre de familia, Universal. ¿dónde? Todos quieren que su hijo vaya al COAR. No, pues, si eso es lo mejor que cree el padre de familia, eso debe ser para todos. Así No es. puede haber educación de élites y de educación ya complementaria para aquel que es del campo Sí, o de y la cada- zona marginal. No puede ser eso. Y de cada ninguna día manera. esta situación se va convirtiendo en peores cosas, porque imagínense, hace poco en las instituciones públicas de inicial, primaria, los profesores y directores comenzaron a tomar examen. Para que pueda ingresar el niño, O sea, los le padres. tomas un examen al niño. Y si no ingresa ese niño, imagínate psicológicamente qué tanto se Le afecta, generan ¿no? un trauma. Y hace poco un director me dijo, si es un alumno que va a ir a 4º grado y sabe leer, bueno, aceptamos. Si no lo sabe leer, no se puede aceptar. O sea que el profesor, o sea, se da el lujo de rechazar a los niños porque no saben leer. O sea, si no saben leer, pues el profesor está para enseñarle, ¿no? Y están pidiendo además que artista calificado, deportista calificado. Así Y es. al final ese colegio es la tumba del deportista, la tumba del artista, porque Imagínense. nunca más hacen arte, nunca más hacen deporte, ni tienen condiciones. Entonces, para la nada. Todo eso tiene que cambiar entonces. Todo es igualitario, Se educación. pretende- Socialismo se es igual para pretende todos, cambiarlo. pero calidad para En todos. un tiempo. Oportunidad para Y todos. eso es presupuesto. ¿De dónde van a sacar? Está preguntando la gente. Del gas de camisera. Hay que Hay nacionalizar que el gas. rescatarlo. Ahí hay mucha plata. Ahí estamos Ahí pagando bastante. nos pagan una miseria cuando hay otros países como Chile, Argentina, ¿no? Están $15, ¿no? Entonces metro cúbico, o sea, ahí está la plata. Eso tenemos nosotros nos que cobran renegociar. a sol. Si no quieren renegociar, hay que nacionalizarlo. Perfecto. Contundente. Me queda poco tiempo. La salud, que es claro. otro tema que la gente también se queja. Sí, Vea, claro. en los puestos centros de salud, zona rural, te atienden hasta las 2 de la tarde. De 2 de la tarde adelante hasta el día siguiente, si te enfermas ya fuiste, ¿no? O Entonces, sea- y aparte de la pésima atención que hay en los hospitales, salud es lamentablemente Ya no existe. lo que la gente cuestiona a diario. Salud te da citas para 2 meses, exámenes para 3, 4 meses y a veces Ya estás muerto. cuando ya estás muerto. Ciertamente. Entonces, ¿qué hacer en salud? A ver, díganme ustedes, Perú Libre, ¿qué le ofrece el Perú? Igual 10% para la salud. ¿no? 10%. Porque, sí, pero básicamente para implementar, no clínicas, por si acaso, grandes hospitales, ¿no? Sino la atención primaria. Tenemos. La atención primaria, porque si todo el mundo tiene una salud preventiva, difícilmente esa persona va a llegar pues, al hospital, menos a un hospital de alta complejidad. ¿Para qué hospitales de alta complejidad si no vamos a tener enfermos? Esos son casos excepcionales. O sea, ustedes La apuestan primera por etapa. evitar que haya muchos enfermos. Claro, y para Sí, eso así está. es. Y no solamente, disculpe, doctora, no solamente la parte de la salud, digamos, a nivel de postas médicas, centros de salud, sino también el deporte, por ejemplo, para nosotros no es juego, no es diversión, no es pelota por la pelota, es salud pública. Los deportistas son los que menos se enferman, ¿no? Más salud tienen. La educación física hay que fortalecerla. Entonces, esa es la mirada. Obviamente el sistema actual no quiere eso, porque quiere más bien producir enfermos. Más enfermos. Porque Más enfermos, mientras más negocio. enfermos haya, entonces más clínicas, ¿no? Y las clínicas están se están sobando la mano cuando haya más enfermos. Y la industria ¿Eso les parece bien? farmacéutica. Vivimos en ese No. sistema. ¿Les parece bien eso? No, pues. ¿Quién en su sano juicio va a aceptar eso? O sea, que en un gobierno de Perú Libre ya no veríamos esas colas enormes de 5 o 6 de la mañana para conseguir una cita. ¿Ustedes garantizarían que la salud sea oportuna y sin colas y sin maltrato a la gente? Ya, esto ya tenemos una experiencia de aquello, porque en el departamento de Junín se hizo los médicos de familia. El médico de familia tiene que ver 10 cuadras
a la redonda, tiene que ser una lista y se hace un módulo de una vivienda, abajo es la atención de los pacientes. ¿Eso lo hizo Vladimir Cerrón? Sí. ¿Y funcionó? Sí, perfectamente ha funcionado y eso se llama medicina preventiva. El médico tiene que saber cuántos están embarazados, cuántos no, cuántos han tenido aborto o cuántos están con tuberculosis, cuántos niños están parasitados. Y todo eso tiene que responder el médico de la familia. O sea, el médico no espera en el puesto de salud. Tiene que dormir ahí en el módulo, arriba en el segundo piso, está su dormitorio del médico, su equipo, o sea, un departamentito para que pueda comer y todo. Entonces se ha probado ya en el departamento de Junín. Sí, el departamento de Junín se ha hecho como una muestra de un gobierno revolucionario. Eso es lo que no les ha gustado. Por eso está perseguido Vladimir Cerrón. O sea, que el médico va casa por casa. Sí, casa por casa, tiene que hacer su lista, tiene que entregar. Qué lindo sería si tendríamos más médicos, sería por cuadras, pero lamentablemente nosotros hemos sacado por 10 cuadras a la redonda y nos ha funcionado. Ahí están los módulos, pueden ir a ver, a constatar. Hasta ahora, pero como ha habido un gobierno opositor, pagado y que les ha financiado la campaña incluso para odontólogos por colegio, han cerrado. O sea, ese programa podría funcionar en un gobierno de Perú Libre. No, la propuesta es generalizarlo a nivel nacional. O sea, digamos que aquí, por ejemplo, el canal, esta es una cuadra. Claro. En esa cuadra habría un médico que nos visite para examinarnos frecuentemente. Claro. Y ese médico sabe cuántos enfermos hay, ¿no? De diferentes patologías que hay así. Él tiene un inventario. Y según eso, hace el servicio de la medicina preventiva, ¿no? Y cuando hay que referir, bueno, hay que referir al hospital. Claro, cuando ya estás enfermo. Claro, pero si no estás enfermo, vas a prevenir. Prevenir, tratamientos preventivos, bueno, de sanación primaria será, ¿no? Y eso mismo también va con el tema psicológico, ¿no? Psicólogo por colegio, odontólogo por colegio, médico de familia, ¿no le parece algo? Sí, claro. El Estado está contigo acompañándote permanentemente. Que el Estado esté presente en tu salud. El instrumento principal ha sido la ecografía, el ecógrafo, la máquina. El ecógrafo, claro. Esto es su instrumento. Entonces detectaba un tumor de cáncer, ¿no? En el seno de una señora. No, acá mamita tú tienes que ir, ahí sí tienes que ir al IREN. Y el IREN nosotros tenemos, es un hospital del oncológico. ¿A dónde van de todo el Perú, no? Han acudido, claro. De fuera del país han venido ya. Entonces este oncológico le chequea, si necesita intervención quirúrgica lo hacen y si no es tratamiento de quimio. Pero este señor, vamos a decir, el enfermo ha ido con su familia enfermo, desesperado, ¿no? Como todo se desespera por la familia. Entonces tiene su psicólogo para que le trate de calmar ese dolor. Y tiene su dormitorio, o sea, hospedaje para los que van. Claro, imagínense. Y es posible hacer eso. Sería tan importante tener en el Perú ese programa. ¿Con qué se ha hecho? Mira. Que además no nos permita enfermarnos y si estamos enfermos nos curen a tiempo y no terminemos con cáncer. ¿no? A tiempo. Imagínate, que el cáncer ya es muerte segura. ¿no? Mucho, pero cuando lo detectan a tiempo, no. Ahora usted dijo, para ir terminando, usted dijo hace un momento, nuestra política revolucionaria. Claro. Y seguramente muchos recuerdan ahora cómo los candidatos de la derecha vienen y dicen, no, si votas por Perú Libre, vas a tener un Perú convertido en Venezuela, un Perú convertido en Cuba, o sea, un Perú con comunismo, donde te van a quitar tu casa, donde te van a quitar tu solar, te van a quitar tus bienes. Entonces, cuando uno escucha, a veces la gente escucha la palabra revolucionario, piensan eso directamente porque, claro, los otros partidos dicen eso. A ver, ustedes explíquenme si es así o no. Para todos los oyentes, es una tremenda farsa. Revolución significa simplemente un cambio, no es otra cosa. Pero cuando quieres hacer maldad, utilizan, va a agarrar el fusil, te va a quitar nada. Ya no tenemos casi nada, ¿qué nos quitarán? ¿Por qué no hablan de Cuba? Dicen Cuba es satanizado, ¿por qué no dicen en Cuba no hay analfabeto, la educación universal? Deben hablar eso. En Cuba se producen médicos y todo el mundo lo ha reconocido. Y Cajamarca tiene 24% de analfabetismo. Entonces,
el analfabetismo no nos dará vergüenza decir eso, a esos señores que hablan eso, que hablan también de la parte positiva. Ahora, ¿quién es culpable para que Cuba esté con una pobreza física? Estados Unidos, los mandatarios de Estados Unidos, porque mandaron el bloqueo. Entonces, ¿quiénes son los genocidas? Estados Unidos, sus mandatarios, no todos los pobladores. El hecho que ponga usted ejemplo de Cuba no significa que a Perú, en sus condiciones actuales y bueno, distintas a lo que es el país de Cuba, se convierta digamos, en un Cuba, ¿no? Somos mariateguistas. Originario, el partido es un partido que va a hacer su cambio en el Perú de manera original, sin calcos, sin copia, pero sí teniendo información. Por ejemplo, un programa de desalfabetizar Perú, todo el Perú que tiene que saber leer y escribir, no va a buscar que todos sean gente culta a través de la educación formal. O sea, no vamos a hacer un Cuba ni un Venezuela, doctor Fabio. No, somos mariateístas, como dice la doctora, ni calco ni copia, esa es la doctrina mariateísta. O sea, yo siempre digo, dejen tranquilo al pueblo cubano, dejen tranquilo al pueblo venezolano. Pero ¿por qué también si China es comunista? ¿Por qué no hablan de China? ¿Por qué no hablan de Rusia? ¿Por qué no hablan de Nicaragua? Sería interesante. Nicaragua hizo su revolución, China hizo su revolución. Y son ricos, ¿no? Su revolución. Pero tampoco nosotros vamos a copiar de ellos, sino en mi país, hacer Perú propia fuerza políticas. Nacida del pueblo, mira, fuerza nacida del pueblo, y va a servir al pueblo, va a ser de manera original. En ninguna parte me va a hablar de malla curricular con 3 niveles, ¿no? Yo sí lo hablo, porque mi país es multilingüe, pluricultural, y basada en la teoría de la interculturalidad, tengo que estar ahí. Perfecto. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. De repente usted quería ahondar un poco más en este tema, doctor Flavio. No, quería agregar este tema de siempre Cuba, Venezuela, ya lo dijo la doctora sobre el tema del analfabetismo. No hay analfabetismo y le hacía referencia a que en Cajamarca hay 24% de analfabetismo. El llamado a sus autoridades, al gobierno regional, reciben más de 400 millones de canon. ¿Qué hacen con su plata? No le entran a la industrialización. Entonces yo creo que una llamada de atención a los líderes de la región para que tengan en cuenta esto. Sin embargo, Perú Libre, de ser gobierno, se pone a disposición para justamente salir de la pobreza. Ha hecho referencia a China. En China de verdad no hay pobreza, ¿no? Que conocemos, hemos ido a buscar mendigos, no hay mendigos en China. Aquí, sin embargo, algo se percibe, entonces tenemos que luchar por salir de ahí, ¿no? Y Venezuela, porque yo soy puneño y estoy disfrutando al polo, el clima. Es una bendición el clima que tienen ustedes. Ya quisiéramos nosotros tener ese clima. Tenemos un clima hostil que un día puede estar floreciendo nuestras papas y en la madrugada viene una helada y nos mata todo. Y nos ponemos a llorar porque se pierde todo. Entonces eso hay que aprovecharlo a favor. Y en el caso de Venezuela han asegurado su seguridad alimentaria. Hoy por hoy Venezuela, información del Banco Mundial, no se muere de hambre. No se muere de hambre. Ellos ya producen sus propios alimentos. Entonces, y no es porque hay que volverse como Venezuela. En materia de seguridad alimentaria, pues sería un buen ejemplo volvernos igualitos, porque no nos faltaría nada de comer. O sea, hay políticas buenas que se pueden aplicar en el Perú. Como en todas partes, claro. Pero el propósito de Perú Libre no es ese, porque el Perú es un país diferente, somos una mezcla de civilizaciones, de muchas, desde el norte hasta el sur. Un país que tiene muchos recursos y mucho dinero. Recursos, la bendición de la naturaleza, agua nos sobra, nadie puede decir que no sobra. La gran diferencia es que nuestros recursos, nuestra plata, lo llevan los ricos y los gobiernos corruptos. Sí, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y eso debe cambiar. Y en política resulta que en el Congreso, por ejemplo, la mayoría que somos pobres, tenemos origen campesino, todo eso, tenemos 11 parlamentarios y los ricos tienen como 60, 70 congresistas. Eso es lo que yo no entiendo. Por eso mi exhortación a que, más que un voto informado, un voto por conciencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Entonces, voto consciente, Perú Libre es un instrumento político que antes no lo teníamos. Es verdad, obligados a votar por la derecha o algunos que se parecían a la izquierda o es que llevaban mensajes de izquierda.
hoy por hoy tienen un partido de naturaleza propia, de izquierda popular, ¿no? De esta clase del Perú de adentro que somos todos nosotros. Gracias a nuestra escuelita pública, gracias a nuestra universidad pública, nos hemos formado ya somos cuadros políticos, técnicos, y por lo tanto podemos autogobernarnos. Por eso nuestra exhortación para que apuesten por el lápiz, es un símbolo muy... Lapicito, los niños gritan en la calle hoy día mismo en la movilización, el lápiz, ¿no? El doctor Vladimir Cerrón, que preside la plancha, va también al Senado con el número 1, la doctora Berta Rojas va con el número 2, y mi persona, Flavio Cruz, va con el número 3. Y gracias a ustedes por esta cobertura, porque creo que la prensa regional es la reserva moral de las comunicaciones todavía en el país. Y que nosotros conocemos la realidad que se vive. Sí. Lo que se vive en Lima y los grandes grupos de poder, y lo que se vive en las regiones, lo que se vive en Jaén, lo que se vive, y es que lamentablemente los gobiernos siempre llegan, ofrecen mucho y nunca hacen lo que dijeron, lo que propusieron, lamentablemente. ¿Y quiénes recurren a nosotros? La gente humilde, la gente pobre. No me atienden en el hospital, no me atienden en la posta, no me dan la medicina, no me quieren curar, y así en educación no me quieren atender, no me dan la vacante, no me están cobrando demasiado. Entonces, ¿qué hacer? Si los partidos de derecha lamentablemente eso no lo ven como un problema, lo ven como que se puede solucionar con más de lo mismo, y creo que ustedes ahí están haciendo la diferencia. ¿Algún mensaje final, doctora Berta, para nuestro público? En primer lugar, quiero agradecer a usted porque ha tenido la gentileza de invitarnos, fijarnos en un partido que viene del pueblo, que emerge a favor del pueblo. Quiero decirle a los señores pobladores que nosotros venimos con toda la intención, con nuestra percepción de los problemas para resolver en la medida de nuestras posibilidades, y pedimos que ustedes en el día de la votación marquen los 5 lápices. El primero para presidente, los 2 casilleros que van son para senadores, y decimos, no, el primer casillero es el número 1 del doctor Vladimir Cerrón Rojas para senador, y para Berta Rojas, conocida con el nombre de Madre Coraje, el número 2. Asimismo, también tienen la libertad de escoger el número 3, que es el doctor Flavio. Gracias. ¿No? Y nuestros candidatos locales. Yo veo hombres probos, maestros que están postulando, y verdad que he visto una excelente selección de candidatos. Felicitaciones a todos los que están de candidatos, son muy buenos. Elijan ustedes según su ver. Muchas gracias, un abrazo fuerte y cariñoso de parte de la Madre Coraje, tanto al señor periodista también. Gracias a usted por estar aquí, gracias por haber llegado aquí al espectador. Yo quiero entrevistar a su hijo, a Vladimir Cerrón. Ojalá podamos contactarlo estos días, ojalá. Nos gustaría que la gente lo escuche a él directamente aquí en El Espectador. Sería muy bueno. Nosotros tenemos 25 años en el servicio periodístico ininterrumpido, y ojalá tengamos al doctor Vladimir Cerrón para hacerle las preguntas que la gente le quiere hacer, ¿no? Y quiere escucharlo. Ojalá podamos contactar ese espacio importante. Su despedida, doctor Flavio. Sí, yo quiero despedirme de su persona. Felicitaciones por el programa y el medio. Mira, mucho tiempo significa que hay mucha consecuencia, ¿no? Y mucha seriedad. Un pequeño mensaje a la clase trabajadora, fundamentalmente estatal. Hoy día nos hemos reunido con gremios también, ¿no? Es verdad, Perú Libre es un partido estatista, lo reconocemos, queremos un Estado bienestar, pero ¿quién moviliza el Estado? Los trabajadores estatales. De por sí el Estado no se mueve. Entonces yo veo que el trabajador estatal también está haciendo conciencia y que se identifique con su instrumento político, porque yo no percibo un trabajador estatal que vote por la derecha. Porque la derecha nunca está a favor de sus derechos laborales, y nosotros somos un partido laboralista que defendemos clase trabajadora estatal y clase trabajadora privada, porque también las empresas hay trabajadores que también tienen limitaciones, también tienen una serie de conquistas que hacer. En el caso de los estatales, de todos los sectores, es un tema de conciencia. O sea, no podría haber pues, un trabajador que está reclamando mejor sueldo, mejor pensión, derechos, etcétera, y termina entregando su voto
a la derecha, al otro lado. Eso es inconcebible, ¿no? Entonces, y el sector de educación me preguntaban también sobre algunos peligros. Que bueno, la doctora lo ha dicho, tenemos dos candidatos profesores. Sí. Hemos cuidado que en todo el país haya candidatos profesores porque se han conquistado muchos derechos. Uno de ellos la CTS al 100%. Y hay rumores, corrillos políticos en el Parlamento para que, por ejemplo, esa ley se pueda suspender o se pueda restringir. Ya pasó una vez cuando teníamos el mejor sueldo en la época de Belaunde y bueno, Velasco lo cortó, pero con una ley, con un gobierno de facto, ¿no? Pero posteriormente el gobierno de Fujimori sacó el decreto supremo 051 y sacó la famosa remuneración total permanente, que es una forma de cortarle el 60% de lo que le correspondía al profesor por preparación de clases. Una deuda que hasta el día de hoy no se quiere pagar. Y que el fujimorismo también le ha dado la espalda en el Parlamento cuando estamos buscando una ley para que ya no haya necesidad de sentencia judicial para cobrar esa deuda. Entonces, esa ley, por ejemplo, de la CTS al 100%, del cual tengo el gusto de ser el autor, somos 4 autores, hay que defenderlo. Y solo un profesor puede defenderlo en el Parlamento. Claro. Y si no tenemos presencia política los profesores, corremos el riesgo de que estas conquistas se puedan perder. Así que también su voto porque llevemos a los profesores al Parlamento. Perfecto. Agradecido con usted, no quiero abusar más de su tiempo. Muchas gracias a ambos por estar aquí. ¿Se van de aquí a qué región? Mañana. Último tema. Mañana Amazonas. Ahí nos ven. Nos ven en Magua, nos ven en Utubamba, nos ven en Pedro Ruiz. Una invitación, Pedro Ruiz. Vamos a llegar hasta Chachapoyas. Hasta Chachapoyas. Todo ese recorrido. Muy bien, muchos éxitos en su campaña. Sigan. Yo sé que ustedes están en desventaja, ¿no? Sin su líder presidencial. Pero están ustedes haciendo ustedes la pelea. Qué bueno, sí, qué bueno. Muchas gracias. Fue el doctor Flavio Cruz, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Perú Libre, la doctora Berta Rojas, madre del doctor Vladimir Cerrón, también candidata a vicepresidenta de la República, y también van como candidatos a senadores en nuestro país.